Cada 27 de abril, profesionales, estudiantes y apasionados de las artes visuales celebran el Día Mundial del Diseño Gráfico, una fecha que no solo reconoce una disciplina, sino que rinde homenaje a una de las formas más poderosas de comunicación en la historia contemporánea. El diseño gráfico no es solo estética. Es información, cultura, emoción y narrativa visual condensadas en formas, colores y tipografías. Organizado por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, ICOGRADA, desde 1995, este día busca destacar cómo el diseño gráfico influye en nuestra vida cotidiana, incluso cuando no lo notamos. Desde una señal de tránsito hasta el empaque de un producto, desde la portada de un libro hasta una campaña de salud pública, todo pasa por la mirada de alguien que tradujo una idea en una imagen comprensible. El diseño nos habla sin palabras. Y lo hace todos los días. El diseño gráfico moderno comenzó a consolidarse a inicios del siglo XX, influenciado por movimientos artísticos como el modernismo, el constructivismo ruso, el Bauhaus y más adelante, por las vanguardias gráficas de la publicidad y los medios de comunicación. Con la revolución industrial, la necesidad de transmitir mensajes a gran escala creció, y con ello surgió una nueva figura, el diseñador gráfico profesional, capaz de unir funcionalidad y creatividad en piezas visuales que fueran claras, atractivas y eficaces. Pero no todo se trata de marcas o consumo. El diseño gráfico también ha sido clave en procesos sociales, políticos y culturales. Desde carteles revolucionarios hasta campañas feministas, desde afiches de conciertos hasta identidades visuales de movimientos ciudadanos, el diseño ha sido una herramienta para amplificar voces, generar identidad colectiva y transmitir ideales. En sus manos, la imagen se convierte en acto, y el estilo, en símbolo de una época. Hoy vivimos en una era hipervisual. Redes sociales, pantallas, interfaces digitales, memes, infografías. Estamos inmersos en un océano de imágenes que compiten por nuestra atención. Y detrás de gran parte de esa avalancha visual, hay diseñadores que piensan cada color, cada trazo, cada composición. El diseño gráfico es arquitectura visual del mundo moderno. Es cómo se nos presentan las ideas, cómo las entendemos y cómo las recordamos. Por eso, celebrar el diseño gráfico es celebrar algo más profundo, la capacidad humana de pensar en imágenes, de comunicar con belleza, de transformar lo abstracto en forma. Es honrar a quienes, con un software, un lápiz o una mente inquieta, dan forma a lo que vemos. Y a cómo lo vemos. Aunque el diseño gráfico como profesión estructurada es relativamente reciente, su esencia comunicativa tiene raíces mucho más profundas. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha buscado formas de expresar ideas mediante imágenes. Jeroglíficos egipcios, códices mesoamericanos, manuscritos iluminados medievales. Todos son, en cierto sentido, formas primitivas de diseño. En ellos, el mensaje no solo se decía, se mostraba. La imagen no era decoración, era lenguaje. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la necesidad de organizar visualmente la información escrita dio origen a las primeras reglas tipográficas. Nació el diseño editorial, aunque no se llamara así. A medida que los impresos se multiplicaban, surgía también el desafío de hacerlos legibles, atractivos y memorables. El diseño gráfico comenzaba a tomar forma sin saberlo, impulsado por una necesidad práctica, ordenar el caos de la información. Fue en el siglo XX donde el diseño gráfico se consolidó como disciplina profesional. Las vanguardias artísticas y la revolución industrial le dieron un impulso clave. El movimiento Bauhaus en Alemania, por ejemplo, propuso una integración entre arte, tecnología y funcionalidad, principios que aún rigen el diseño moderno. El constructivismo ruso, Art Deco, el estilo internacional suizo y más tarde el pop art y las corrientes posmodernas, marcaron tendencias visuales que no solo decoraban, sino que reflejaban la ideología, el espíritu y los cambios sociales de su tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, con la expansión de los medios de comunicación masiva, el diseño gráfico encontró un campo fértil en la publicidad, el cine, el cartelismo político, las revistas, los discos, la señalética urbana. Diseñadores como Paul Rand, Milton Glaser, Saul Bass o Massimo Vignelli no solo definieron estilos, sino que convirtieron el diseño gráfico en parte esencial de la cultura visual global. Pero todo cambió con la revolución digital.
La llegada de las computadoras personales, los programas de edición y el Internet transformó radicalmente el campo. Diseñar dejó de ser un proceso exclusivamente analógico. El mouse reemplazó al compás, el lienzo se volvió pantalla, y la velocidad de producción se multiplicó. Con ello, aparecieron nuevos lenguajes, el diseño web, el diseño UI/UX, las interfaces móviles, el diseño interactivo, el motion graphic. Lo que antes tardaba días ahora puede cambiar en minutos. Lo que antes era estático, hoy es dinámico, responsivo y multidispositivo. Además, el diseño dejó de ser un oficio exclusivo. Con la llegada de herramientas accesibles, plataformas de plantillas y redes sociales, muchas personas, aunque no sean diseñadores de profesión, participan en la creación visual cotidiana. Esto plantea retos éticos y de calidad, pero también abre el campo a nuevas voces, estilos y estéticas emergentes. En este entorno cambiante, el diseño gráfico no desapareció. Se reinventó. Hoy más que nunca, se requiere pensamiento visual estratégico, comprensión del comportamiento humano, sensibilidad estética y capacidad de adaptación. El diseñador actual ya no solo crea piezas bonitas, diseña experiencias, construye identidades, guía narrativas visuales. El recorrido del diseño gráfico es, en realidad, el recorrido de cómo aprendimos a mirar. Y a medida que el mundo cambia, el diseño seguirá cambiando con él. Sin dejar de ser ese puente entre lo que queremos decir, y cómo lo hacemos visible. Vivimos rodeados de diseño gráfico. Lo vemos en los carteles del transporte público, en los empaques de lo que compramos, en las aplicaciones que usamos, en los memes que compartimos, en los anuncios que nos siguen en redes. Lo curioso es que, muchas veces, no lo notamos. Pero está ahí, moldeando nuestros gustos, nuestras decisiones y hasta nuestras emociones. El diseño gráfico no solo comunica, construye cultura visual. Uno de los espacios donde su presencia es más evidente y poderosa es el branding. Las marcas más reconocidas del mundo no serían lo que son sin un sistema visual coherente y memorable, su logotipo, su paleta de colores, su tipografía, sus iconos, sus campañas. El diseño gráfico es el lenguaje silencioso con el que las marcas se expresan. No nos dicen confía en mí, pero lo insinúan con cada línea limpia, con cada mensaje jerarquizado, con cada envase diseñado al milímetro para ser deseado. Consumimos diseño tanto como consumimos productos. En las redes sociales, el diseño gráfico vive un momento de explosión. Ya no solo está en los anuncios o marcas, sino en las historias, los reels, las infografías, los filtros, los carruseles educativos o las protestas gráficas que se viralizan. Las plataformas digitales han creado una nueva generación de diseñadores espontáneos, pero también han elevado la exigencia. En un mundo donde todo compite por nuestra atención, el diseño tiene que ser claro, rápido, impactante y auténtico. La educación visual es otro campo donde el diseño se ha vuelto indispensable. Libros ilustrados, mapas mentales, esquemas interactivos, gráficos explicativos, aplicaciones pedagógicas. Todo se diseña. Porque aprendemos con los ojos, no solo con el texto. Un diseño pedagógico bien hecho no solo embellece un contenido, lo hace comprensible, accesible y recordable. Y si hablamos de impacto cultural, no podemos ignorar el rol del diseño gráfico en los movimientos sociales y la protesta visual. Carteles feministas, afiches en marchas climáticas, campañas por los derechos humanos, banderas de la diversidad, hashtags visualmente diseñados. Todo eso es diseño gráfico como herramienta de cambio. En estos contextos, el diseño no es marketing, es identidad, es grito, es consigna. Es imagen que se vuelve acción. Incluso en el humor digital, los memes, los stickers, los GIFs, hay diseño. Quizás no formal ni académico, pero sí potente. Porque el diseño gráfico, al final, se adapta a los lenguajes del momento. Puede ser institucional o callejero, sofisticado o irónico, masivo o íntimo. Lo importante es que conecta y comunica. Por eso, entender el diseño gráfico no es solo asunto de diseñadores. Es una forma de alfabetización cultural. Porque en un mundo saturado de estímulos visuales, aprender a mirar y a diseñar es también aprender a pensar. Ser diseñador gráfico en el siglo XXI es estar en el centro de un cruce de caminos complejo y fascinante. Nunca hubo tantas herramientas,
Tantas plataformas, tantos canales visuales. Nunca fue tan fácil diseñar. Y a la vez, tan difícil destacarse. El profesional del diseño ya no es solo alguien que hace cosas bonitas. Es alguien que toma decisiones visuales con impacto funcional, emocional y, muchas veces, ético. Hoy el diseño gráfico convive con la inteligencia artificial, el diseño asistido, las plataformas de plantillas automatizadas, aplicaciones que generan logotipos en segundos, herramientas que replican estilos al instante, inteligencias artificiales que proponen paletas de colores o tipografías sin intervención humana. ¿Significa eso el fin del diseñador? En absoluto. Pero sí exige una evolución del rol. La técnica ya no es suficiente. Lo que hace la diferencia es el criterio, la sensibilidad, la estrategia. En otras palabras, el pensamiento detrás del trazo. El diseñador de hoy debe navegar entre lo creativo y lo técnico, pero también entre lo rápido y lo responsable. En un entorno que exige inmediatez, likes y viralidad, mantener la calidad, la autenticidad y la coherencia visual es un reto constante. No todo diseño que impacta comunica bien. No toda tendencia visual es relevante. Por eso, diseñar hoy implica filtrar, cuestionar, elegir con intención. Además, la ética del diseño gráfico es cada vez más visible. ¿Qué mensajes ayudamos a amplificar? ¿A qué causas prestamos nuestra estética? ¿Cómo usamos los datos, las imágenes, los símbolos? ¿Qué límites ponemos entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer? En un tiempo donde el diseño puede viralizar discursos de odio o manipular emocionalmente a las audiencias, el diseñador se convierte también en un agente moral. Cada elección visual es, en parte, una declaración de valores. El entorno laboral también está cambiando. Muchos diseñadores trabajan como freelancers, en entornos remotos o híbridos, dentro de startups, medios, ONGs o industrias creativas. El perfil profesional demanda flexibilidad, autonomía, colaboración multidisciplinaria y adaptación constante. Hoy se espera que un diseñador entienda de narrativa visual, experiencia de usuario, branding, redes sociales, accesibilidad, incluso analítica de datos. El diseño gráfico ya no es solo hacer piezas, es construir experiencias. Y sin embargo, a pesar de los desafíos, el sentido profundo del diseño permanece: comunicar visualmente para conectar. Crear soluciones visuales que informen, conmuevan, guíen o transformen. Diseñar no es decorar, es resolver. Y en ese proceso, el diseñador de hoy tiene más poder que nunca. Pero, también, más responsabilidad. Porque en un mundo que cambia a cada segundo, lo visual no es solo lo que vemos. Es cómo entendemos lo que somos. Celebrar el Día Mundial del Diseño Gráfico no es solo felicitar a quienes eligen combinar tipografías, ajustar márgenes o crear paletas cromáticas. Es reconocer a quienes moldean la forma en que vemos, entendemos y habitamos el mundo. El diseño gráfico es mucho más que estética, es lenguaje, es cultura, es puente entre lo abstracto y lo concreto, entre lo complejo y lo accesible, entre una idea y su forma visible. El buen diseño no grita, no impone, no complica. El buen diseño guía, ordena, emociona, revela. Está en la portada de un libro que te atrapó sin saber por qué, en un cartel de salud pública que salvó vidas, en un logotipo que recordás aunque no compres el producto, en una interfaz que te hizo la vida más fácil, en una campaña social que te hizo pensar distinto, en un meme que te hizo reír, pero que estaba diseñado para eso. Y lo más extraordinario es que el diseño no es solo cosa de diseñadores. Hoy, en la era de lo visual, todos interactuamos con el diseño. Todos diseñamos de alguna manera, cuando elegimos una plantilla, cuando contamos algo visualmente, cuando decidimos cómo presentarnos en redes, cuando creamos para comunicar. Por eso, entender el valor del diseño gráfico no es un lujo profesional. Es parte de nuestra alfabetización como ciudadanos de lo visual. En un mundo hiperconectado, veloz y saturado de estímulos, el diseño gráfico tiene un poder único, el de hacer que lo importante se entienda, se recuerde y se sienta, el de convertir información en emoción, el de traducir ideas en experiencia, el de volver visibles causas, marcas, historias y comunidades. Celebrarlo es también celebrar la creatividad, la sensibilidad, el trabajo detrás de cada píxel, cada trazo, cada elección visual que transforma la comunicación en cultura. Por eso, hoy más que nunca,
el diseño gráfico merece un lugar central. Porque detrás de cada imagen que funciona, hay alguien que pensó, que conectó, que diseñó con propósito. Y eso también es una forma de arte. También es una forma de cambiar el mundo, una imagen a la vez.